Buenas tardes a todos. Esta es la segunda conferencia del ciclo de conferencias del Anuario Brigantino 2014 y voy a hacer una breve presentación de nuestro conferenciante, que es Antonio Río Vázquez. Antonio Río Vázquez es doctor arquitecto por la Universidad de A Coruña, investigador y profesor del Departamento de Composición de esa universidad. Ha publicado el libro titulado Las universidades laborales gallegas, arquitectura y modernidad en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en el año 2011 y tiene diversos artículos de los que yo voy a decir algunos. La reconstrucción del monasterio cisterciense de Sobrado de los Monjes, la recuperación de la institución democrática, las casas sindicales de Lugo y Betanzos de Rodolfo Ucha Donate 1959-1961, dos ejemplos brigantinos en la recuperación de la arquitectura moderna, este lo publicó en nuestro Anuario Brigantino, la recuperación de la modernidad en la arquitectura industrial de Galicia, una Atlántida en el Golfo Ártabro, la arquitectura de los astilleros y talleres del noroeste entre 1954 y 1962, y además es editor de diversos libros y revistas y ha contribuido en numerosos libros de actas, de congresos y seminarios de arquitectura. Su tesis doctoral se tituló La recuperación de la modernidad en la arquitectura gallega y de alguna manera hoy nos va a hablar de una parte esencial de esa modernidad con su conferencia titulada Rodolfo Ucha Donate y Antonio Tenreiro Brochón, Arquitectura en Diálogo 1952-1962. Con todos nosotros, Antonio Río Vázquez. Bien, muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo por una parte a la organización, a Alfredo, el haberme invitado a este ciclo de conferencias, también a todos los asistentes que habéis acudido hoy aquí. Y siempre es agradable, siempre es un placer y un honor pues acudir a cualquier tipo de acto aquí en Betanzos, porque para mí, que soy profesor en la Escuela de Arquitectura, Betanzos siempre se convierte en una escuela de arquitectura en sí misma, y además una escuela donde se puede aprender desde la prehistoria. Hace pocos días veíamos en clase la cultura castreña, y una de las imágenes que usaba es ese magnífico dibujo de Alfredo del Castro de Untia. Pero es que nos encontramos con un casco histórico que es todavía hoy y cada vez más un casco histórico vivo, ¿no? Vivo con arquitectura contemporánea, vivo con cultura, que creo que es también lo más importante que le puede suceder a una ciudad, y que se refuerza con actos como este. Bien, hoy les voy a hablar también de Betanzos, y les voy a hablar de dos autores, dos arquitectos. El título de la conferencia es Rodolfo Ucha Donate y Antonio Tenreiro Brochón, Arquitectura en Diálogo, centrada en una década, la década de 1952 a 1962. Esos dos arquitectos tienen un fecundo diálogo en cuanto a obra construida, en cuanto a los principios que trabajan, en cuanto a las influencias que utilizan, y resulta que ese diálogo va a tener un momento clave al final de esa década aquí en Betanzos, con dos obras que proyectan y además que coinciden, que están las dos obras justo una al lado de la otra. Vamos a ver, por lo tanto, esa década, una década que va desde que se titulan como arquitectos en la Escuela de Madrid hasta que se finalizan esas dos obras que construyen en Betanzos. Son dos personalidades muy diferentes, son dos personalidades casi en algunos momentos podríamos ponerlas como antagónicas, pero que en su arquitectura comparten esos principios que hacen de la recuperación moderna pues una tarea muy interesante y muy fructífera en Betanzos en particular y en Galicia en general. Quería empezar con esta imagen, voy a empezar y cerrar con dos imágenes que son dos dibujos, dos cuadros de Antonio Tenreiro Brochón.
Curiosamente, uno pintado al comienzo de la década, al poco de titularse como arquitecto, y otro que pinta cuando termina la década de la que estamos hablando y cuando termina la obra aquí en Betanzos. De algún modo, esas dos pinturas inician y cierran el ciclo que estamos hablando. Porque Antonio Tenreiro Brochón, además de tener una importancia fundamental como arquitecto, va a destacar también como pintor. Y se va a convertir en uno de los pintores más importantes en la Galicia de la segunda mitad del siglo XX. En este cuadro vemos una sensibilidad hacia el lugar, hacia la ciudad, ¿no? Y esa sensibilidad también la vamos a ver en su arquitectura, ¿no? Y vamos a ver cómo, sin renunciar a ser moderno, ¿no?, va a trabajar con una sensibilidad muy atenta al lugar, a las persistencias, al material. Si hacemos una visión en paralelo de los dos arquitectos que vamos a tratar, pues vemos, por ejemplo, que los dos pertenecen a la misma generación, los dos nacen prácticamente en el mismo año. Una casualidad que se da es que los dos son hijos de arquitectos también muy relevantes, pertenecientes a generaciones anteriores. Rodolfo Ucha Donate es hijo del arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro. Cualquiera que conozca Ferrol conoce la importancia que tiene la obra de Rodolfo Ucha Piñeiro en el modernismo de Ferrol, ¿no? Incluso hay una ruta que se puede hacer, sobre todo por el barrio La Magdalena, recorriendo la obra de Ucha Piñeiro. Antonio Tenreiro Rodríguez, el padre de Antonio Tenreiro Brochón, es otro de los arquitectos destacados también de la primera modernidad, no de la segunda, que es la que vamos a tratar hoy. Una de sus obras, por ejemplo, más relevantes es el edificio del Banco Pastor en Coruña. Por lo tanto, dos historias familiares muy semejantes. Los dos van a estudiar a la Escuela de Madrid. En esos momentos, arquitectura en España solo se podía estudiar en Madrid o Barcelona. Optan por la Escuela de Madrid, coinciden en la Escuela de Madrid, aunque se titulan con una mínima diferencia de años. Y es importante también lo que hacen en los años inmediatos a la finalización de sus estudios, ¿no? Porque no van a parar, por, digamos así, la formación en los años de la escuela. Rodolfo Ucha Donate va a trabajar, al terminar sus estudios, en un libro, un trabajo que se va a convertir en una de las obras relevantes como estudio de la arquitectura del momento. Luego la comentaré en más detalle. Y Antonio Tenreiro Brochón va a viajar mucho, va a convertir esos viajes en complemento de su formación, sobre todo por Europa y sobre todo por los países nórdicos. Ese es el camino que nos va a llevar hacia las dos obras que vamos a ver como paradigma de ese diálogo con el que he titulado la conferencia, ese diálogo que se materializa en dos obras concretas aquí en Betanzos, que son el Instituto Laboral, obra de Antonio Tenreiro Brochón, y la Casa Sindical, obra de Rodolfo Ucha Donate. ¿De qué momento histórico estamos hablando cuando atendemos a ese momento arquitectónico relacionado con la historia del momento? Es el momento histórico de la recuperación de la modernidad. ¿Qué quiere decir eso de la recuperación de la modernidad? Bien, la modernidad se va a desarrollar tanto en España como en Galicia en dos fases muy diferenciadas. Dos fases interrumpidas por ese paréntesis que supone el estallido de la guerra civil y la autarquía que se da seguidamente a la finalización del conflicto. La primera modernidad va a comenzar en torno a la década de 1920, se habla de una fecha clave, pues 1925, donde ese movimiento moderno internacional se materializa aquí con obras concretas que recuperan esos principios que están surgiendo y que se están planteando a nivel europeo y luego a nivel internacional. Esa primera modernidad se plasma en Galicia por una serie de autores y una serie de obras, y con el estallido de la guerra civil queda interrumpida y cambiará totalmente el panorama arquitectónico del momento. Cuando pasa todo ese paréntesis en la recepción de la modernidad, se vuelven a recuperar esos principios
Lo que pasa es que se van a recuperar de un modo distinto. La situación del país es muy diferente, las circunstancias son muy diferentes a lo que había sido anteriormente, y entonces se va a hacer de un modo mucho más crítico y mucho más reflexivo la atención a esos principios arquitectónicos. Se va a leer de un modo mucho más comedido. Es, por tanto, esas dos fases, esos dos periodos, los que marcan el recorrido moderno de la arquitectura española. Aquí nos vamos a centrar en ese segundo periodo, en la recuperación de la modernidad. La recuperación de la modernidad yo la marco con dos límites muy claros. El año 1954, porque ese año es Año Santo, y en torno al Año Santo compostelano 1954 van surgiendo una serie de proyectos, entre ellos, el que aparece en la imagen, la conversión del Hospital Real de la Plaza del Obradoiro en un hotel de lujo, y eso es una de las obras que nos marcan el retorno a esa modernidad que había quedado interrumpida. Por tanto, esa fecha de 1954, en torno a la cual van a aparecer otra serie de obras, entre ellas las que vamos a ver después, marca el retorno, la reincorporación a la corriente moderna, y ese retorno va pasando por una trayectoria hasta el año 1973, que es la otra fecha que yo marco del límite. ¿Por qué el año 73? Porque si en el año 54 esa recuperación de la modernidad se hace de un modo muy individualista por parte de los arquitectos, no hay un apoyo por parte de instituciones, ni revistas, ni publicaciones, no hay un ambiente cultural dentro de la región que favorezca ese desarrollo, eso se va a conseguir en el año 73 con dos momentos con muy pocos meses de diferencia: la creación del Colegio de Arquitectos de Galicia y la creación de la Escuela de Arquitectura de Galicia. Dos momentos que se hacen con muy pocos meses de diferencia en el año 73. Entonces ya cambian las cosas, ya estamos hablando de otro momento arquitectónico diferente. Y entre medias, ¿qué hay? Pues una serie de obras, una serie de autores muy interesantes. He escogido una serie de imágenes que van a ir apareciendo después ya en detalle, pero que nos den ese mosaico: proyectos construidos, proyectos no construidos, proyectos de tipologías muy diversas, que nos muestran esa diversidad y esa capacidad de otorgar progreso a la arquitectura que tiene la recuperación de la modernidad. ¿A qué problemas se enfrentan? Se enfrentan al problema de la vivienda, al problema del edificio escolar, al problema de la institución, al problema del edificio industrial, también va a ser algo que tenga una alta importancia en ese momento. Y esos arquitectos poco a poco van arrinconando la arquitectura historicista propia del periodo autárquico y dando paso a la recuperación de la modernidad. He escogido las dos obras que nos materializan ese diálogo de un modo muy claro y que las dos se sitúan aquí en Betanzos. Además de tener una calidad, unas características destacadas por sí mismas, estas dos obras nos ejemplifican dos momentos diferentes. Uno es cómo se transforma el edificio institucional dentro de la recuperación de la modernidad, y eso lo vamos a ver a través de lo que sucede con la Casa Sindical, y cómo se transforma el edificio escolar dentro de la recuperación de la modernidad. Y para eso vamos a utilizar como ejemplo el Instituto Laboral. Además, vamos a ver qué aporta el oficio personal de cada autor en cada uno de los ejemplos, y vamos a ver también cuáles son las líneas e intenciones comunes, es decir, cómo esos dos, con sus características diferentes, con sus personalidades diferentes, van a participar del mismo diálogo. Bien, volvamos al año 52, al comienzo del periodo del que estamos hablando. Otro cuadro de Antonio Tenreiro que nos muestra la Escuela de Madrid, pintado precisamente cuando está terminando los estudios. Estamos a mediados de la década de los 50, hay varios arquitectos gallegos que estudian en la Escuela de Madrid, entre ellos los dos que nos ocupan en esta charla, y estamos hablando de ese momento donde ya finaliza la autarquía y empiezan a establecerse conexiones internacionales. Esos arquitectos quieren saber qué está pasando fuera, quieren descubrir qué está pasando más allá de las fronteras y ver cómo
otros arquitectos a nivel internacional. Pensemos que en ese momento, por ejemplo, es la fase final de los congresos internacionales de arquitectura moderna, es cuando los arquitectos más jóvenes, sobre todo los arquitectos vinculados al Think Tank, están planteando nuevos focos de atención para la arquitectura moderna, por ejemplo, los cascos históricos, por ejemplo, los modos de habitar el corazón de las ciudades, temas que habían quedado un poco perdidos en esa primera modernidad y que ahora pasan a ser centro de atención. Entonces, los arquitectos que estudian en la Escuela de Madrid en ese momento quieren estar atentos a ese panorama internacional. Pero además resulta que la Escuela de Madrid en ese momento tiene una vida cultural muy fuerte, no se limita únicamente a la escuela, está en los colegios mayores, está en el mundo de Madrid del momento. La imagen que teníamos anteriormente, este cuadro de Antonio Tenreiro, está pintado en la parte de atrás de un plano de su amigo, compañero de la escuela, Ramón Vázquez Molezzún, otro de los grandes nombres de recuperación moderna. Molezzún y Tenreiro son compañeros, son amigos y se van a convertir después en colaboradores dentro de algún proyecto concreto. Y esa colaboración, pues de algún modo queda manifestada a través de estos cuadros pintados en los papeles que sobraban en el estudio de Molezzún. Por lo tanto, la vida más allá de la escuela, más allá de las paredes de la escuela, los colegios mayores, las galerías de arte madrileñas, donde están destacando toda una serie de artistas que se van a convertir en los artistas de la vanguardia del momento, además de Tenreiro Brochón, que lo tenemos aquí en una exposición en la Sala Neblí de Madrid, pues José María de Labra, Jesús de la Sota, son nombres que en ese momento están marcando nuevos caminos dentro del arte, cada uno en su propia disciplina, ¿no? Hay varios autores que hablan de los años 50 como la gran década creativa dentro del arte español, ¿no? Sobre todo renovadores de todas las disciplinas, de la pintura, de la escultura, ¿no? Y entre ellos pues encontramos a Antonio Tenreiro como pintor, ¿no? Aunque luego lo encontremos también como arquitecto, ¿no? Pues Tenreiro, con esa idea de ver qué está sucediendo fuera, quiere viajar, quiere completar su formación en países europeos y escoge para ello los países nórdicos, especialmente Suecia y Finlandia. Allí llega a conocer personalmente a Alvar Aalto, otro de los nombres míticos, de los maestros del movimiento moderno, y llega a trabajar incluso durante un periodo de prácticas en un estudio en Finlandia con unos arquitectos locales. Por lo tanto, no es simplemente un viaje de conocer esos países, sino que se convierte en un viaje de formación que luego va a tener su repercusión cuando regrese a Galicia. En la imagen tenemos en la parte de arriba dos obras de Alvar Aalto, el Sanatorio de Paimío y la Villa Mairea, y abajo tenemos dos obras de Thorsten Ross y Hulting, que son los arquitectos con los que Tenreiro trabaja al viajar a Finlandia. Esa es la arquitectura que se está haciendo internacionalmente. Tenreiro tiene un interés profundo por la obra de Alvar Aalto y por esa visión regionalista del movimiento moderno, sobre todo por la atención al lugar, por el uso de los materiales. Por ejemplo, aquí tenemos la arquitectura de Alvar Aalto en Seinäjoki y cómo es un edificio pues, que presenta una descomposición volumétrica muy clara. Es un edificio donde el material se usa de un modo moderno, pero no son materiales que podemos pensar en los materiales típicos de la modernidad, y eso va a ser cosas que a Antonio Tenreiro le marquen y luego a su regreso a Galicia pues veamos plasmado en las obras que realiza. Paralelamente, Rodolfo Uchadonate termina los estudios también en la Escuela de Madrid y en lugar de un viaje podríamos decir que completa su formación con un encargo que le hacen para desarrollar un trabajo sobre la arquitectura española que se había desarrollado en la mitad de siglo, desde el año 1900 al año 1950. Es un encargo que le hace una publicación del momento, el Catálogo General de la Construcción, que se publica en el año 54, y que él desarrolla prácticamente a partir de unos apuntes que había tomado durante su formación como arquitecto. Pero resulta que esos apuntes van a tener una importancia fundamental porque se van a convertir en una de las primeras crónicas que existen sobre la modernidad española. Esos apuntes hechos de un modo muy, digamos,
sin más intención que ir más allá de cubrir una etapa, hacer una crónica de esa etapa, pues luego va a tener una repercusión hasta el punto de convertirse en eso, en una de las primeras crónicas que existen de la arquitectura moderna española, y que además va a estar escrita por uno de sus protagonistas, porque luego Rodolfo Uchadonate se va a convertir en uno de los protagonistas de esa modernidad española. Los apuntes son muy sencillos, son unos textos breves que se acompañan de una serie de fotografías. En la imagen pueden ver dos de esas páginas, una página de fotografías y la primera página donde va describiendo esa crónica de la arquitectura española y particularmente la madrileña en lo que va de siglo, que es como titula a esos apuntes. Estas son otras dos imágenes, donde vemos, por ejemplo, el edificio Telefónica en Madrid, que es el edificio que le roba el récord de altura al edificio de Antonio Tenreiro padre, el Banco Pastor en Coruña, pero la que más me interesa es esta de aquí, donde Uchadonate recoge el trabajo de uno de los arquitectos jóvenes en ese momento, que es Francisco Cabrero. En esta página recoge 3 proyectos de Francisco Cabrero: los pabellones en la feria de la Casa de Campo de Madrid, su casa propia en Puerta de Hierro y el edificio de sindicatos, la Casa Sindical de Madrid, un edificio que se había terminado pocos años antes. El proyecto es del año 49, que estamos hablando del año 54, y es uno de los nombres que le interesan dentro de este recorrido a Rodolfo Uchadonate. El interés que tiene por este edificio lo vamos a ver reflejado después en sus propios proyectos de casas sindicales. Bien, os comentaba antes que la recuperación moderna al principio es un proceso periférico, en el sentido de que no está apoyado ni por instituciones ni por publicaciones, como sucedía por ejemplo en Madrid o Barcelona, donde sí hay un apoyo cultural a todas esas actividades arquitectónicas. Se dice, y eso es cierto al comienzo de la década, que Galicia es una periferia arquitectónica. Y aunque participan de los problemas que se están desarrollando internacionalmente, no hay esa conexión cultural, no existe un debate que fomente una cultura arquitectónica. Eso se ve, por ejemplo, en las revistas. Las revistas especializadas de arquitectura del momento apenas publican las obras que se están construyendo aquí, aunque sean obras muy importantes y muy destacadas. Hay algún caso, y en ese sentido las dos obras que destaco dentro de este trabajo pues son casos inusuales, porque van a estar publicadas en las revistas especializadas del momento. E incluso la Casa Sindical va a estar publicada como proyecto y como realidad. O sea, es de los casos más raros que nos podemos encontrar. Se publica cuando está todavía en maqueta y luego se publica ya construida. Y al Instituto Laboral se le da un reportaje también bastante completo dentro de la Revista Nacional de Arquitectura. Ejemplo de esas dificultades es la carta que Antonio Tenreiro Brochón le escribe al director de la revista, Carlos de Miguel, comentándole los problemas que tiene para trasladarle las fotografías y los documentos del proyecto. Es esa carta que está en los archivos que se conserva en el archivo de Antonio Tenreiro Brochón, y dice: querido Carlos, acabo de recibir tu telegrama asunto Betanzos. Me apresuro a mandarte por correo certificado, aparte, esta colección de planos que encontré por aquí, seleccionando los que creo más interesantes, que como te dije en mi última carta de hace 20 días, no son muy decorativos, y siento no tener de momento posibilidad de mejorarlos, dada la escasez de delineantes que por aquí tenemos. En fin, tú verás si sirven para algo. Fotos. He aquí el segundo problema. Con la exposición de Bruselas, se refiere a la exposición internacional de Bruselas del 58, con la exposición de Bruselas ha recogido Luis Vescans ayer para el Ministerio de Educación Nacional todo el documental gráfico, muy bueno por cierto, que aquí existía del instituto, incluso los clichés, lo cual imposibilita hacer más ampliaciones. Creo que lo más práctico es que tú veas directamente que te lo ceda para la revista, ya que ni han hecho uso de él, ya que no fue a Bruselas.
de modo que lo deben tener en un cajón allí. Yo tengo tan solo algunos clichés hechos por mí que voy a encargar unas ampliaciones y mandártelas. Y si no aparece nada del Ministerio de Educación Nacional, las completaré con 2 rollos que haré yo mismo y te mandaré. Eso muestra un poco el momento en el que estamos hablando y las dificultades que existían para trasladar la información de lo que aquí sucedía a las publicaciones. ¿Cuándo empieza a cambiar este panorama? Pues ya en fase muy tardía, ya cuando nos aproximamos a la década de los 70. Aparecen las primeras retrospectivas, aparecen las primeras crónicas que se hacen precisamente desde el exilio, desde Argentina. Luis Seoane, por ejemplo, hace un escrito, una serie de artículos de lo que está sucediendo en la arquitectura gallega del momento, pero como digo, ya nos encontramos al final del proceso y con muchas obras ya construidas. Estas son 2 revistas, la revista Arquitectura y la revista Hogar y Arquitectura, donde existen apartados importantes dedicados a la arquitectura gallega del momento. El caso de la revista Arquitectura es muy curioso porque lo que aparece en la portada son las galerías de la Marina de La Coruña, pero el autor juega con presentar una imagen en alto contraste, de manera que uno tiene la duda de si eso es un edificio moderno o es un edificio antiguo. Y después estamos hablando ya del año 68, el año 71, pues ya son tardíos dentro de lo que ya se alejan de la década que estamos tratando. Hogar y Arquitectura es la revista de la obra sindical del hogar, es decir, la que promueve muchas de las obras de las que estamos hablando, y estamos hablando ya de una década después de la década que estamos tratando aquí. El cambio cualitativo se produce con un proyecto muy concreto, que es la ciudad de Las Rías, un proyecto de Andrés Fernández Albalat, un proyecto teórico, en cierta manera una utopía, de ordenar urbanísticamente una ciudad que en ese momento está creciendo, que se está desarrollando, que sería la ciudad del Golfo Ártabro, la ciudad que va de Coruña a Ferrol, ¿no? Donde aparece Betanzos como uno de los puntos fundamentales. En ese sentido, Albalat plantea la ordenación de los núcleos, de las infraestructuras, del paisaje. Es un proyecto que va completándose y desarrollándose a lo largo de los años y que aún hoy en día no ha perdido vigencia, ¿no? lo que se plantea dentro de ese proyecto. Bien, este proyecto surge como iniciativa, se publica por primera vez en La Voz de Galicia, un gran suplemento donde el proyecto se acompaña por una serie de estudios de otros autores, de otras personalidades, y el interés que suscita lleva a que pocos meses después en Madrid se realice una sesión crítica de la Revista Nacional de Arquitectura sobre el proyecto, donde vuelven a participar otros especialistas, y es el proyecto el que nos marca, el que sitúa a Galicia en el mapa en el momento en el que estamos hablando. El proyecto, insisto, tiene mucho interés como proyecto en sí mismo, no nos vamos a parar ahora porque no es el objeto de este trabajo, pero trabaja todas las escalas desde la arquitectura, digamos, desde el edificio, incluso todavía más bajo, hasta la ordenación de toda esa infraestructura de esa gran ciudad que hoy existe como tal ciudad, pero muy heterogénea y sin la ordenación que nos gustaría, ¿no? Hoy casi diríamos, bueno, ha aparecido la infraestructura y a partir de ahí ha ido creciendo la ciudad, ¿no? Y no al revés como se planteaba en el proyecto. Esas son imágenes de planos, de vistas de cómo sería esa ciudad de Las Rías, y aunque no la tengamos como ciudad construida, sí que nos vamos a encontrar con piezas, con fragmentos dentro de ese entorno que sí se construyen, ¿no? No es el caso de esta imagen que tenemos aquí, esto también quedará como proyecto no construido. Es un proyecto para la zona del Pedrido, donde Ramón Vázquez Molezún, el arquitecto que hablábamos antes, pues plantea una ordenación de esa zona utilizando sus geometrías características, planteando también como si fuera un fragmento de esa ciudad de Las Rías, pero ya situado en un caso concreto. Insisto, este proyecto no se va a construir, nos muestra también ese ejemplo, y sí que nos vamos a encontrar con otras piezas aisladas. Este ya es un proyecto de Antonio Tenreiro Brochón, es la vivienda que diseña para su
compañero, amigo José María de Labra, pintor José María de Labra, en Gandarío, la carretera que va de Betanzos a Sada. Pues llegando a Sada, a la derecha nos encontramos con esta vivienda. Es una vivienda también muy interesante, porque es una vivienda que es una vivienda moderna, es una vivienda, digamos, propia de su tiempo, pero que atiende a muchas preexistencias del lugar. Los materiales que utiliza son materiales, digamos, tradicionales. Interesante cómo plantea la cubierta, cómo plantea esa sección que aparece ahí. Él dice, es una casa que se pensó para vivir íntegramente una ría gallega, ¿no? Y para eso plantea esa sección tan interesante, donde la cubierta recibe al que llega. En un primer nivel tiene las zonas de noche, y bajando, cuando nos vamos acercando cada vez más al mar, pues van apareciendo todas esas zonas de vida diaria. Otro trabajo de Antonio Tenreiro Brochón en esa época es el que hace con Andrés Fernández Albalat para la fábrica de Coca-Cola. El edificio industrial del momento también es uno de los lugares donde vamos a ver cómo evoluciona más la arquitectura. Sobre todo estos edificios industriales que se convierten en edificios, digamos, edificios anuncio, donde el proceso industrial se muestra con claridad al exterior y la arquitectura se convierte también en una imagen de ese proceso, muy vinculado al automóvil como el medio de transporte que más está evolucionando también en ese momento. Son edificios que se sitúan en la periferia de las ciudades y vinculados a las vías de comunicación de acceso, ¿no? La importancia de la luz, la importancia de los nuevos materiales, la transparencia que permiten esos materiales industriales, y esa es la imagen que se busca en el edificio industrial del momento, ¿no? Abajo a la derecha es un dibujo de Antonio Tenreiro Brochón que hace para el proyecto, ¿no? Al mismo tiempo que está pintando los cuadros, pues empieza a trabajar en proyectos y a dibujar también cómo se verían esos proyectos construidos. Bien, el edificio institucional. El edificio institucional es también uno de los problemas que se está planteando con más intensidad dentro de ese momento. El edificio institucional, hay una definición de Le Corbusier que me parece muy interesante. Le Corbusier define el edificio institucional como una prolongación de la vivienda, de manera que el habitar no es solo una función privada, sino también pública, ya que el hombre no habita únicamente en su propia casa, sino que también habita cuando participa en una comunidad, y es la institución la que hace posible esa participación. Por lo tanto, un edificio público debería expresar de algún modo los valores y las creencias comunes, o, usando las palabras de otro de los autores, otro de los maestros del movimiento moderno, Luis Kahn, los acuerdos de una comunidad. El edificio institucional debe ser la imagen, debe ser de esos acuerdos comunes. Entonces debe representar el interés colectivo. Pero claro, ¿cómo se representa el interés colectivo y al mismo tiempo se utiliza una arquitectura moderna? En este momento nos encontramos con proyectos como este que tienen en la imagen. Es el concurso, un concurso que se plantea en Coruña, que no es un primer premio, estamos hablando de un segundo premio, no queda premiado, para la sede de la Diputación Provincial en Coruña. Es un proyecto que plantea Alejandro de la Sota. También Alejandro de la Sota, en colaboración con Tenreiro y con Vázquez Molezún, nos encontramos con tres de los nombres importantes, plantean un concurso para la Delegación de Hacienda de Coruña, que este sí va a resultar premiado, lo que pasa que no llega a construirse. Y dentro de la memoria del proyecto hay una frase, un párrafo muy curioso que dice: pesó al proyectarlo el recuerdo de la arquitectura de La Coruña, la de mayor tradición, la de las casas acristaladas, estructuras que nos llevan a soluciones ligeras y diáfanas. En este proyecto, Sota, Tenreiro y Molezún plantean una descomposición volumétrica, buscan otorgar una presencia simbólica al edificio, pero no a través de recursos decorativos o simbólicos en el sentido tradicional, sino a través del propio material y de la construcción que se emplea. Creo que es lo que más caracteriza al edificio institucional de ese momento. Las casas sindicales también son edificios institucionales de la época. Y eran edificios promovidos por la obra sindical del hogar, con un programa complejo y que
además de cumplir unas determinadas funciones, deben manifestar ese interés colectivo del que estamos hablando. Es decir, se deben plantear el problema de cómo es esa imagen representativa. Pues uno de los primeros encargos que le hacen a Rodolfo Uchá Donate va a ser la Casa Sindical de Lugo, que es la que tienen en la imagen. Cuando plantea la Casa Sindical de Lugo, él escribe en la memoria: el edificio ha sido resuelto en 8 plantas, incluyendo una de sótano. Esta planta, así como las baja, primera y segunda, ocupan toda la superficie del solar, a diferencia de las restantes, que se desarrollan como sendos rectángulos alrededor del patio central. Al separarse ampliamente de este modo de las medianerías, se consigue luz y ventilación directas para todas las dependencias de estos pisos. El edificio ha sido construido con estructura de hormigón armado y forjados aligerados de cerámica armada. Se ha tomado un módulo de 4,10 metros entre ejes de pilares que permite una regularidad y simplificación de la estructura. La parte posterior, por la forma irregular del solar, exige una serie de vigas de diferente luz, así como la zona correspondiente al salón de actos. Bien, eso es lo que plantea en la memoria. Pero lo que tiene presente Rodolfo Uchá Donate cuando proyecta la Casa Sindical de Lugo, en gran medida es la casa sindical que él había conocido y que él había publicado dentro de ese trabajo, dentro de esa crónica sobre la arquitectura reciente que había hecho en Madrid. Porque si nos fijamos en el planteamiento que toman las casas sindicales que se van construyendo por España en esas fechas, nos vamos a encontrar con que optan por temas compositivos, por planteamientos compositivos muy similares. Arriba a la izquierda tienen la Casa Sindical de Madrid, entre el año 49 y el año 51, un concurso ganado a medias por Francisco Cabrero y Rafael Aburto, arquitecto fallecido precisamente esta semana. Es el gran olvidado de la Casa Sindical de Madrid, pero el concurso lo ganan los dos, y es cierto que la imagen esa se le debe más a Cabrero que a Aburto. Un edificio que se enfrenta directamente con el Museo del Prado, que se sitúa en un punto crítico, diríamos, dentro de la historia de Madrid, y que opta por esa composición. Un gran volumen central y 2 volúmenes laterales que además se corresponden con la altura de la casa las casas inmediatas, las casas próximas. Si vemos otras casas sindicales que se construyen por España, por ejemplo la de Oviedo, la imagen de arriba a la derecha, pues vemos que el planteamiento es muy similar. Cuando los hermanos Somolinos proyectan la Casa Sindical de Oviedo, tienen muy presente la Casa Sindical de Madrid. O por ejemplo la de Granada, que es la de abajo a la izquierda. Y también la de Lugo, la que proyecta Rodolfo Uchá Donate, que es la imagen de abajo a la derecha. Con una diferencia: la de Lugo es un edificio entre medianeras y las otras son edificios aislados, como pueden ver a las imágenes. La Casa Sindical de Lugo tiene ese cuerpo bajo que además se sitúa en la ronda de la muralla y es la altura de la muralla, además de las casas próximas. Es decir, no quiere competir con el monumento histórico que tiene delante, y también, a diferencia de los proyectos anteriores, va a haber una importancia, se le va a dar una importancia muy fuerte al cristal, una referencia muy clara a la galería gallega. Vemos que, al igual que los proyectos institucionales que estamos viendo antes, no hay elementos de carácter simbólico, no hay elementos de carácter decorativo, simplemente el título, el nombre y las banderas son lo que caracterizan a esa fachada principal, que pocas diferencias tendría con la fachada trasera si no fuera por esos elementos que aparecen. No se quiere que sea el material y la construcción la que le dé ese carácter institucional al edificio. Aquí vemos las plantas. Vemos la dificultad que tiene para adaptarse al solar, que no tienen los edificios de casas sindicales anteriores, que son edificios aislados. Y vemos cómo todo se organiza en torno a un núcleo central. En la planta baja, en ese núcleo central, aparece el salón de actos y luego se convierte en un vacío en torno al cual se va desarrollando todo ese complejo programa funcional que aparece en las distintas plantas. Lo comentaba en la memoria, la importancia de la modulación de la estructura, que es la que organiza todas las diferentes funciones que van apareciendo dentro del edificio. Aquí vemos cómo en torno a ese núcleo central, primero salón de actos y luego vacío, luego espacio simplemente, pues van apareciendo
todas las partes del programa, todas las funciones que demanda el programa de la casa sindical. Vemos que es una organización muy clara, muy directa, y como los interiores pues son unos interiores muy sobrios, muy minimalistas, diríamos hoy en día. Además del referente de la Casa Sindical de Madrid, creo que es un referente muy evidente cuando proyecta la Casa Sindical de Lugo, hay otros referentes muy claros dentro de la obra de Ucha Donate. Hay un edificio con un programa muy similar, que es la Casa del Fascio en Como, de proyecto de Giuseppe Terragni, donde vemos, ahí tenemos una vista, una perspectiva del edificio, y en las plantas vemos cómo la organización es muy similar, además de también ser el programa muy similar. Planta baja, un vacío, y cómo ese vacío en las plantas superiores se convierte en un hueco en torno al cual se cumple, se van desarrollando todo el programa que solicita el edificio. La diferencia de la Casa del Fascio con la Casa Sindical de Lugo vuelve a ser que tenemos un edificio aislado frente a un edificio entre medianeras, ¿no? Es un proyecto muy interesante, sobre todo vemos cómo la modernidad no renuncia a conceptos que siempre han estado presentes dentro de la historia de la arquitectura. La modulación, las proporciones, etcétera, siguen presentes en ese proyecto de Terragni. Pero otro referente más cercano, no construido a diferencia del anterior, aunque Ucha Donate lo podría conocer fácilmente, es el proyecto para la Casa del Pueblo de Ferrol. Un proyecto que José Caridad Mateo desarrolla en los años 30 y que obedece al mismo esquema. En la planta baja aparece el salón de actos y se convierte en un espacio vacío en las plantas superiores. Y este sí es un edificio entre medianeras, es un edificio que se sitúa en el barrio de la Magdalena de Ferrol. No es un proyecto construido, pero bien por sus relaciones familiares, bien por su padre, pues Rodolfo Ucha Donate fácilmente podría haber conocido este proyecto de José Caridad Mateo. Poco tiempo después le encargan una segunda casa sindical a Ucha Donate, que es la Casa Sindical de Betanzos. Y va a ir más allá en el planteamiento del edificio institucional. En la Casa Sindical de Lugo vemos que no renuncia a conceptos tan elementales como la simetría, también la veíamos en las casas sindicales anteriores, pero en el proyecto siguiente, en la Casa Sindical de Betanzos, ya desaparece esa simetría. Y el sentido de ir más allá lo vemos precisamente es que renuncia a la idea de crear una fachada principal del edificio. Algo que ha sido tan característico en los edificios institucionales a lo largo de la historia, en este momento desaparece, se plantea con otros parámetros. Es lo que se puede llamar un edificio monumental frente a un edificio antimonumental, que busca otros parámetros para caracterizarse. Lo vemos en la imagen de abajo, tenemos los dos alzados, el alzado de la Casa Sindical de Lugo arriba y el alzado de la Casa Sindical de Betanzos abajo. Hay algunas tentativas previas antes de llegar a la Casa Sindical de Betanzos. Por ejemplo, esta es una guardería que proyecta en Coruña, en la zona de Orillamar. Una guardería efectivamente es un proyecto que permite cierta libertad compositiva, y entonces eso le permite ya empezar a jugar con los volúmenes, ya no plantear un edificio tan rígido como podía ser compositivamente hablando la Casa Sindical de Lugo, pero ya le lleva a evitar la idea de una fachada principal y a plantear una composición abierta de volúmenes en el espacio. Algo que vamos a ver de una manera mucho más clara y mucho más paradigmática en la Casa Sindical de Betanzos. Aquí tenemos vistas de la maqueta y las plantas del proyecto, y vemos que son unas plantas muy diferentes a lo que veíamos en la Casa Sindical de Lugo. El programa, en lugar de irse organizando en torno a un núcleo central, se va organizando en diferentes volúmenes, y los diferentes volúmenes se van colocando como piezas de un juego de construcción, se van colocando en el espacio, y cada uno va a tener sus propias características. Si leemos la memoria que acompaña el proyecto, pues dice Ucha Donate en la memoria, dice, se sitúa en un parque de forma sensiblemente cuadrada, constituido por unos jardines de trazado sencillo, en lo que abundan distintas especies arbóreas, principalmente eucaliptos de gran tamaño. Dentro de los terrenos que forman el solar se sitúa el edificio, con sus fachadas paralelas a la carretera de Coruña y a la calle que lo separa del campo de deportes. Pensamos en un edificio de planta extendida con poca altura, lo que al mismo tiempo favorece la adaptación al terreno
y tratando de incorporar totalmente el edificio al parque. Hemos creído conseguir la máxima transparencia haciendo en pórtico la zona lateral derecha y acristalada la entrada. El resto de esta planta, para contrastar, se hace maciza, en piedra pizarrosa del país, formando el basamento del resto del edificio. La planta primera, extendida en el sentido de la carretera, resulta como un paralelepípedo de cristal y supone una estilización actual de la clásica galería gallega. La misma idea preside en la planta segunda, que por el programa de necesidades adquiere menos extensión que la primera. La escalera, acusada al interior, da unidad a los diversos cuerpos, jugando en volumen con el conjunto y marcando una nota vertical agradable, ¿no? Que es ese volumen tan característico que aparece ahí. Si antes hablábamos de los antecedentes de la casa sindical de Lugo, aquí, como referente claro a la hora de crear un edificio, como he comentado antes, antimonumental, hay un proyecto paradigmático que es la escuela Bauhaus, el edificio, la sede de la Bauhaus, proyectado por Walter Gropius. Es un edificio que niega la idea de una fachada principal y donde vemos materializado de un modo casi el programa del edificio lo vemos construido. Es decir, la escuela tiene una parte de talleres y una parte de aulas teóricas que se sitúan en dos volúmenes diferentes. Los talleres y las aulas teóricas se van a unir por el edificio, digamos, de departamentos, donde están los despachos de los profesores, que se sitúa en puente sobre una carretera que atraviesa el solar. Y además la escuela se va a completar con una residencia para los estudiantes, que es este edificio que aparece aquí detrás. Uniendo la residencia con la escuela, aparece este otro volumen que constituye esas zonas de relación, el comedor, el salón de actos, la cocina, etc. Las zonas comunes de esa escuela. Es decir, el programa hecho volumen, hecho construcción. Y la ausencia de una fachada frontal, una fachada principal. El programa construido a través de los volúmenes. Y eso lo vemos también de un modo muy claro aquí. Además de seguir muy interesado por los materiales del lugar, no reniega a utilizar la piedra, hay un referente muy claro, parecía en la memoria, a la galería, y eso lo vemos en ya las imágenes, muy claramente en las imágenes del edificio muy construido. Vemos, por ejemplo, también, como decía en la memoria, para dar continuidad al parque donde se sitúa el edificio, esta zona se plantea totalmente abierta, para que lo que pueda ocupar el edificio pues no se pierda dentro del parque, ¿no? Unas ideas muy vinculadas a los 5 puntos para una arquitectura de Le Corbusier, ¿no? Es interesante también que en este proyecto